nuestra vida. La cuestión es cuántos podríamos reaccionar como David, ¿no? Aunque no nos quieran, pero que diga, ese hombre eres tú. Y la cuestión es que como padres entonces tenemos la responsabilidad de instruir en este tema del aborto en casa. ¿Por qué? Porque los padres somos la pieza clave para frenar el avance de la cultura de la muerte, ¿sí? Estas convicciones, ¿dónde se van a formar? Bueno, tendría que ser idealmente en casa. Entonces, primeramente nosotros debemos de tener una convicción sólida y precisa acerca de cuándo inicia la vida y cuál es su valor. Eso es lo primero. ¿Cuándo inicia la vida? Lo hemos estado repitiendo una y otra vez. La vida inicia en la concepción. ¿Y qué determina su valor? No lo determina la ubicación, no lo determina el tamaño, no lo determina ni siquiera la forma en que fue concebido, ¿sí? Lo determina que Dios sopló aliento de vida y es una vida hecha a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que le da el valor a una vida nueva, ¿sí? Ahora, debemos ser intencionales en tratar el tema de forma específica y aprovechar cada oportunidad para reforzarlo. Mire, este es un principio que está en la Escritura. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses 3:1. Dice, para mí no es molesto repetirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Qué principio tan importante, ¿no? Realmente las cosas verdaderamente importantes son pocas y tenemos que estarlas recordando todo el tiempo. ¿Se ha preguntado usted por qué el Señor instituyó la cena del Señor? Alguien decía algo hermoso, dice, los sacramentos están hechos porque Dios sabe que somos olvidadizos. Y es una bendición, dice, hacer esto en memoria de mí. Martín Lutero decía algo, ¿por qué cada 7 días predico acerca de que la salvación es por gracia? Porque cada 7 días se les olvida y quieren construir sus obras para salvarse. Entonces, es algo seguro estar insistiendo sobre las mismas cosas. Un embarazo no planeado puede tocar a nuestra puerta de muchas formas. Todos tenemos hijos, sobrinos, nietos, amigos, hermanos en la fe, los pastores, ovejas, y deberíamos estar preparados en caso de que se nos confíe. Ahora, ¿por qué es importante estar preparados, hermanos? Hemos detectado que cuando alguien nos confía esto, normalmente tenemos solo una oportunidad de reaccionar bien y de reaccionar correctamente. ¿Qué quiere decir? Una jovencita que tiene toda la adrenalina, que se acaba de enterar, que está creando 20,000 escenarios en su cabeza, porque así es la realidad de cómo se enteran de un embarazo no planeado, está con un miedo grande, tal vez con los papás, está con un miedo grande acerca de cómo le va a decir incluso al padre del bebé, y está pensando 1000 cosas. Y lo número uno que necesita es que nosotros tengamos una convicción firme. El bebé ya es una realidad. La premisa es: terminemos con la crisis, no con la vida del bebé. ¿Ven la diferencia? La premisa es: esta crisis va a pasar, esta crisis se va a acabar, pero si tú acabas con la vida del bebé, eso ya no tiene retorno. Exacto. Y las consecuencias van a ser devastadoras. Entonces, tenemos que estar preparados. Ahora, el vacío de convicciones no es permanente, ¿sí? Tarde o temprano se llenan los espacios en la mente de nuestros hijos. Y si la información no se da en casa, entonces nada va a garantizar que sea buena información o información que va alineada a la palabra de Dios. Esto es otra realidad, hermanos. Si nosotros no hablamos de estas convicciones grandes y profundas acerca de la vida, entonces, ¿quién está moldeando la mentalidad de nuestros hijos? Hermano, si usted es padre y tiene adolescentes o jóvenes en preparatoria, en secundaria o aún en la universidad y están solteros, tenga esta plática con ellos. Pregúnteles, ¿qué piensas acerca del matrimonio? ¿Qué piensas acerca del aborto?
y empiece la conversación así, no lleguemos pateando la puerta, pero sí seamos firmes. La verdad es una sola y no se puede negociar. Se tiene que decir con amor, claro, en el mejor entendido de que no establezcamos barreras con juicios innecesarios, con condenación, pero sí estableciendo con claridad la verdad de Dios, ¿sí? Esto lo tenemos que hacer en casa, hermano. Ahora, aquí pongo rápidamente un ejemplo que me ha ayudado mucho en estos seminarios para entender cómo podemos tener 3 escenarios o 3 casos distintos. A lo largo del libro de Proverbios se nombran 3 tipos de personas, estos son recurrentes. Y estos 3 tipos de personas establecen niveles descendentes de aquellas personas que han ignorado o rechazado la sabiduría de Dios. Y ahorita van a ver cómo conecta esto con nuestro tema y con los puntos que estamos diciendo. Primero, tenemos al simple. Y yo creo que ustedes que han leído Proverbios ven que muchas veces dice el simple esto, aquello. Generalmente se refiere a los jóvenes y este es como nuestro grupo de enfoque principal. Aunque ya tienen opiniones sobre los grandes temas de la vida, son eso, opiniones, todavía no han desarrollado convicciones profundas. Por lo tanto, ¿qué hace la sabiduría? Los está llamando una y otra vez. Le dice al simple, ven, escucha el consejo, atiende. La prudencia te va a proteger, el consejo te va a guardar, ¿sí? Entonces les dice, presta atención y atesora el consejo como lo más valioso. Ahí vamos a ver una serie de proverbios donde el simple se menciona así de manera textual. Proverbios 1:4 que dice, para dar sagacidad a los simples. ¿Qué es sagacidad? Astucia, prudencia. 7:7, Proverbios 7:7, el joven simple cae en la trampa de la ramera. ¿Ya vieron cómo luego va íntimamente ligado al pecado sexual? La simpleza, esa condición o esa característica. Todavía no tengo convicciones firmes. ¿Por qué? Porque si ya tengo convicciones firmes, ya sé que el camino de la ramera, dice Proverbios, ¿a dónde desciende? Dice, sus cámaras descienden directo al no me acuerdo qué palabra usa, si el Seol, ¿sí? 8:5, llama a los simples a entender discreción, otra vez prudencia. 9:4, la sabiduría nuevamente llama a los simples. 9:16, la mujer insensata también los está buscando. Ese capítulo, ¿verdad? Cómo describe, ¿no? A uno que dice, lo ve desde su ventana, ese joven que anda desubicado, que anda perdiendo el tiempo. Ya ven que dicen, ¿no? La ociosidad es la madre de todos los vicios y como madre se le respeta. No, no es cierto, pero ese es Proverbios 20:25, ¿no? 14:15 dice, el simple todo lo cree. ¿Qué está pasando ahora mismo con las redes sociales? Y se acuerdan que al principio de internet la crítica era hacia la gente grande que decían, ay no, es que mi abuelita o mi tía me mandó un video donde están poniendo jeringas en los asientos del cine infectadas con SIDA, ¿no? Y decían, no, ya no vayan al cine, ¿no? Obviamente pues estábamos como empezando a descifrar cómo nos vamos a relacionar con las nuevas tecnologías, cómo se pueden ir adaptando al día a día de las personas. Hoy en día tenemos ya como más identificados, ¿verdad? No sé cuántos en grupos de WhatsApp tienen el que manda el piolín de buenos días, ¿no? Así, Dios te bendiga, ¿no? Y el piolín animado así con un solecito atrás. En fin, vamos viendo que tenemos un exceso de información y la verdad está sepultada. 14:15, el simple todo lo cree. ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? Regresemos a fuentes confiables, ¿sí? Lamentablemente hoy piensan que todo se encuentra en TikTok y TikTok tiene la peor calidad de contenidos, ¿sí? De verdad que en internet hay joyas, hay cosas valiosísimas, pero tenemos que empezar a enseñarnos a discernir las fuentes.
nuestra fuente primera de información, ¿qué debe de ser? Las mismas escrituras. Si yo tengo principios claros, si yo tengo principios bien firmes, precisos, yo puedo empezar a discernir. Miren, hermanos, a mí me da tanta pena que a veces en redes sociales, y digo, lo puedo decir con libertad, porque no los tengo a ninguno de ustedes, pero creyentes que yo sé que aman a Dios, que sirven a Dios, poniendo unas cosas que digo, ¿de verdad te estás dando cuenta? Para mí hay un filtro muy simple, y mire, aquí le voy a dar un consejo. Ese consejo que estás poniendo, que dijo Paulo Coelho, porque a algunos parece ser que Paulo Coelho es su pastor y nada les faltará. Ese consejo que estás poniendo, si Dios te lo aplica a ti, ¿todo bien? Y van a ver cómo inmediatamente cambia la perspectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la sabiduría del mundo, ¿qué dice Santiago? Es diabólica, animal. Ahora sí que no lo digo yo, ahí está en la escritura, ¿no? Y por último, 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hace poco comentaba de este versículo con una persona y me decía, oye, ¿cómo es posible que la gente, y espero no herir a nadie, dice, siga comprando ciertas marcas de coche que están hechas así en el lejano oriente, para no decir nombres, China? Y me dice, mira, dice, los mexicanos ya nos acostumbramos a vivir con las banderas rojas. Vivimos sobre un lago, junto a un volcán activo. ¿Qué me voy a andar deteniendo de comprar un coche que me puede fallar a los 2 meses de sacarlo, no? Pero es una manera ya como muy, no sé si me doy a entender, nuestra cultura tiene ese gran problema. Se ríe de lo que evidentemente estamos haciendo mal. O sea, no considera cambiarlo. Lo toma a broma, lo toma a juego. Y piensa nuestra cultura que eso es algo como una virtud, ¿no? Yo veía ahora que pasó el Día de Muertos, ¿no? Yo digo, bueno, un cristiano, ¿qué tiene que hacer celebrando Día de Muertos, no? Yo ponía en mis redes, nunca he visto un satanista celebrar la resurrección de Cristo, pero sí veo muchos cristianos, pues, moviendo agua para aquel lado, ¿no? Y digo yo, ¿cómo podemos estar tan confundidos o tan lejos de lo que decimos que son nuestros valores centrales, que hay cristianos que están participando de eso? Pero fíjense ustedes la diferencia, y yo creo que todos lo hemos experimentado, cuando vamos a un funeral de personas incrédulas o que realmente no consideran a Dios y escuchamos los gritos, los lamentos, los llantos. ¿Y ha visto la diferencia de ambiente en un funeral cristiano? Hay tristeza por la ausencia, pero hay gozo. Dice, ya está con su creador, ya descansó, está mejor que nosotros, ¿no? En un sentido. Y hay esa esperanza profunda, hay esa total convicción de que esto aquí no se acaba. Pero ¿qué tiene que ver? Convicciones firmes. Un segundo punto, un segundo tipo de persona es el necio. Es alguien que a pesar de escuchar el consejo de Dios, ya decidió ignorarlo y por lo tanto sus convicciones contrarias a la sabiduría de Dios se han afirmado. Para él ya hay advertencias sobre su destino y las consecuencias de su pecado. Y aquí empiezo a conectar con nuestro tema. Al simple, ¿qué le tenemos que decir? Tenemos que formar las convicciones. ¿Quiénes son los jóvenes? Los jóvenes que están formando sus convicciones sobre los temas importantes de la vida. El necio, ¿qué pasa? Ya esa etapa ya la pasó. Y ahí, bueno, normalmente ya no, tal vez no estamos hablando de alguien que está bajo nuestra autoridad, viviendo en nuestra casa, pero ya Salomón en Proverbios nos dice, a este ya lo tienes que tratar de otra forma. En el tema del aborto, por ejemplo, fíjense, dice Proverbios 1:32, la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Han visto, por ejemplo, cuántos jugadores de fútbol que tuvieron en su tiempo millones y millones y millones y hoy viven, pues no sé, vendiendo cualquier cosa, ¿no? Dicen, no pudieron, boxeadores, bueno, aquí tenemos un catálogo, ¿no? De gente que ganó millones literalmente. ¿Qué faltó?
Nunca hubo esa instrucción, nunca hubo ese consejo. 10:1, el hijo necio es tristeza de su madre. 10:21, los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Cuántos accidentes se pudieron haber evitado por combinar alcohol y subirse a un coche, ¿no? 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. Esa ya es otra característica del necio. Él ya no está buscando instrucción, él está convencido de que tiene la verdad, de que tiene la razón, ¿no? 13:20, el que se junta con necios será quebrantado. Antes decían, ¿verdad? Las abuelitas, si te juntas con 3 borrachos, tú vas a ser el cuarto. La influencia que tienen los amigos es muy grande. 14:9, los necios se mofan del pecado. ¿Ha visto usted que es una constante en redes sociales? Yo digo, qué vida tan triste la de una persona que nada más está esperando que otra publique algo para ponerle me divierte. De verdad, qué vida tan patética y tan triste. Pero estamos viendo ahorita una generación de burladores, de gente que ya ni siquiera piensa, es nada más decir, es mi enemigo, es mi adversario. Esto lo vemos sobre todo en la política, ¿no? 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre. 16:22, la erudición de los necios es necedad. Otra vez, esta sabiduría del mundo que ya se echó a perder. Pablo lo dice claramente en Romanos, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios. 17:10, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. ¿Se fijan cómo ya no es una cuestión de formación? Él ya tiene sus convicciones y eso es lo grave y es lo que tenemos que entender a la hora de defender también nosotros el tema del aborto. Tenemos que identificar a quién tenemos enfrente. Si tenemos enfrente a un simple, y no lo digo en sentido peyorativo o en sentido como ofensa, hay esperanza, tenemos que aprovechar la oportunidad. Si tenemos enfrente un necio, pues tenemos que irnos con mucho más cuidado. Y 24:9 termina así la conclusión: el pensamiento del necio es pecado. Pero tenemos un tercer tipo de persona que aquí ya tenemos otras recomendaciones. Es el burlador o el escarnecedor. Este no solamente tiene convicciones firmes contrarias a la sabiduría de Dios, además cree saber todas las cosas. Tiene un especial gusto por ridiculizar el consejo de Dios y negar la existencia del Creador. Es decir, este ya es un activista, ya no solamente tiene convicciones firmes para ejercer su pecado, sino que en un sentido, por usar el paralelismo, está ya evangelizando a otros, ¿no? En sus convicciones. Se convierte en su propia ley y se mantiene activo en convencer a otros de sus ideas. Ahora, cuando encontramos una persona así, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque miren, hermanos, muchas veces se han hecho intentos, y yo sé que pueden ser honestos, con intenciones buenas, pero terminan muy mal, de ir a enfrentar grupos que son radicales, de ir a plantarles cara, y muchas veces terminan mal, porque una persona que ya está en este nivel no está buscando debate, no está buscando opiniones, él ya tiene claro lo que cree y lo va a defender a toda costa. Entonces, ¿cuál es el consejo de Salomón en Proverbios cuando estamos frente a estas personas? Fíjense, Proverbios 9:7 dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Sí? Ustedes traten de reclamarle algo a una persona que va en moto y les pasa no, hombre, o sea, nos metemos en un problema, ¿verdad? Y no nos termina bendiciendo, al contrario. 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Qué quiere decir? Tenemos que empezar a ver quién tenemos enfrente. 14:6, busca al escarnecedor sabiduría y no la halla. Ya se le cerró también la puerta a él. 21:24, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso. Aquí pues se revela ya la actitud que trae, ¿no? Y 29:8, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, literal.
¿Qué estamos viendo ahora con las protestas, con las marchas? Mujeres pidiendo a gritos, con violencia, desesperadamente, queremos legalizar el aborto hasta 9º mes, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ahorita, esta noticia tan terrible de lo que está sucediendo. Bueno, entonces, el sabio tiene una convicción alineada a lo que la palabra de Dios ha revelado. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros pudiéramos ser necios en algunas áreas o conceptos de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Y por favor, hermano, no lo vea como un insulto, más bien véalo como una condición que se puede corregir. El sabio alinea sus convicciones a la palabra de Dios. ¿Cómo es una persona sabia en el tema del aborto? Que entiende, la vida desde la concepción tiene un valor, porque está hecha imagen de Dios, y tenemos que cuidar y procurar defender la vida. Tenemos que hablar por los que no tienen voz. Entonces, conectando con nuestro tema, el sabio entiende este valor de la vida que inicia en el momento de la concepción y en consecuencia vamos a actuar. Por eso es que estamos aquí hoy hablando de esto, porque queremos alinear esta área de nuestra vida con sabiduría a la palabra de Dios y no tomar una actitud. Fíjense, hermanos, yo creo que este concepto de la neutralidad ha hecho tanto daño en la iglesia, ¿no? Porque no existe verdaderamente lo neutro. Cristo mismo que dice, el que no es conmigo, así de sencillo, ¿no? Hay un argumento que dice, si a usted no le gusta el aborto, pues no aborte. Pues sí, es como decir, si a usted no le gusta el abuso de los niños menores, pues usted no los abuse, pero deje a los demás en paz, ¿no? Pues ¿qué clase de argumento es ese? No existe tal cosa como la neutralidad en estos temas. Tenemos que tomar una postura y una razón por la que el mal avanza muy rápido es porque los que nos decimos buenos estamos ajenos. Estamos en una posición de pasividad o de neutralidad. ¿Dónde tenemos que empezar? ¿Dónde creo yo que es una convicción firme? En nuestra casa, con nuestros hijos. Ahí se va a ganar o se va a perder la batalla, al menos la que tenemos enfrente con nuestros hijos, hablando de estos temas. Entonces, vamos a ver cómo hay una ingeniería social que ha estado operando en nuestra sociedad desde hace mucho. Y hermanos, gran parte del éxito de esta ingeniería social, porque ha tenido éxito, es porque ellos son pacientes. Están moviendo la raya todo el tiempo, muy poquito, pero la están moviendo. Está habiendo un avance. Alguien decía, lo que una generación tolera, la próxima generación lo va a abrazar. Podemos ver cómo hace 3 generaciones los jóvenes fueron preparados para las drogas. ¿Se acuerdan en los 80s y 90s que decían, no, México es un país de paso? ¿Se acuerdan? Lo oímos hasta el cansancio. Aquí no se quedan las drogas, México es un país de paso. ¿Qué realidad tenemos el día de hoy? Ahora, la siguiente generación, ¿para qué fue preparada? Para la homosexualidad, para toda la agenda LGTB. ¿Cómo se veía un homosexual hace 30 años? No se veía, ¿sí? Era lo que llaman ellos de closet, ¿verdad? Ahora una figura pública sale y dice, ay, pues yo soy pansexual, no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, parece que inventó una vacuna, ¿verdad? O sea, todo el mundo aplaudiéndole y diciéndole, wow, te liberaste, ahora sí eres libre. Entonces, vamos a ver cómo hay una ingeniería. Y es algo que algunos han llamado la ventana de Overton, y son unos pasos. ¿Y por qué es importante verlo? Porque vamos a poder detectar cómo esta agenda lleva mucho tiempo echada a andar, y esta agenda ha funcionado a la perfección en nuestra sociedad, en nuestro país, en Occidente. Fíjense, el primer paso es que pasamos de algo impensable a algo radical, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy, muy crudo, pero para que vean cómo se puede ir estableciendo
y se puede ir suavizando en la mente la realidad. Algo impensable ahorita sería legalizar el canibalismo, por ejemplo, ¿sí? Hasta escucharlo es así como que, ay, hermano, ¿de qué estás hablando, no? Bueno, ¿cómo pasamos de impensable a radical? El primer paso es poner el tema sobre la mesa. Decir, oye, no, a ver, espérame, vamos a abordar las prácticas de canibalismo desde una perspectiva antropológica. Entonces queremos hacer un seminario. Puedes ir o no puedes ir, pero ¿cuál es el primer paso? Ponerlo sobre la mesa, empezar a hablar del tema, para que se empiece a diluir la fuerza del nombre, ¿no? Y ahí empieza el uso del lenguaje, para después decir, personas con gustos gastronómicos distintos, ¿no? Así como hablábamos del chicharroncito, ¿verdad? De paladar, antropológico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces empezamos a poner el tema sobre la mesa desde una perspectiva científica, alegando que es una realidad con la que tenemos que lidiar. ¿Saben ahorita dónde está echado a andar exactamente esto? En la pedofilia, ¿sí? Mucha gente está diciendo, a ver, tenemos que hablar de eso, ¿por qué? Porque es una realidad. Y más adelante, a ver si llegamos a ese punto, vamos a ver cómo hay gente que ahora mismo ya lo está poniendo sobre la mesa como un tema de decir, es que hay personas que nacen con esa tendencia y no está en ellos controlarla. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que los regulemos o que los dejemos a sus impulsos? No, pues yo lo que prefiero es que la ley siga siendo clara en decir, si tú abusas de un menor te vas a la cárcel, punto. Eso es un abuso, no puede existir consentimiento en eso, no puede, por mucho que quieran decir, ay, le estamos robando a los niños un derecho de disfrutar su sexualidad, o sea, ¿de qué me están hablando? Pero ahora mismo hay gente que está yendo por esa vía, pasa de impensable a radical. Entonces, de radical vamos a pasar a aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Ya puse el tema sobre la mesa, para la mayoría de las personas sigue siendo radical, pero ya lo están empezando a digerir. ¿Ya vieron cómo es poquito a poquito? ¿Se acuerdan de la fábula esa del sapo que entra en agua tibiecita? ¿Y qué termina pasándole? Pues se cocina. ¿Por qué? Porque fue el aumento de temperatura muy gradual. Entonces, ¿cómo pasamos de radical a aceptable? Empezamos a poner casos extremos de cómo era la única opción. ¿Alguien vio la película esta que estuvo hace algunos años muy famosa del accidente que ocurrió en los Andes, donde hubo sobrevivientes y entonces hubo gente que comió carne humana? Y entonces dicen, ya ves, a ver tú qué hubieras hecho si tu única opción era pues comerte el de junto. Dicen, ya ves cómo a todos nos puede pasar, ¿verdad? Y entonces ya se da otro pasito, otro avance, como poniendo un caso donde pareciera que no había salida, que era inevitable el participar de esa práctica que hoy en día se nos hace impensable o radical. Luego pasamos de lo aceptable a lo sensato. ¿Qué quiere decir? Aquí ya empezamos a utilizar otro lenguaje. Empezamos a decir, no, tenemos que lidiar con esta realidad. Empezamos a promoverlo ya de una manera más masiva. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo ahora? Por ejemplo, con la ideología de género, ¿sí? Y miren, hermanos, aquí pongo un ejemplo muy fácil para entender de qué estamos hablando. ¿Se acuerdan que al principio de los 2000 hubo un problema muy grave de anorexia y bulimia? Básicamente, ¿qué era? Que la persona que padecía esto normalmente eran jovencitas. Podía ser una jovencita que pesara 35 kilos y se veía al espejo. ¿Y cómo se veía? ¿Sí? ¿Cómo le llamamos a eso? Es un desorden mental. Su percepción de la realidad está tan alterada que esa percepción de la realidad la está llevando a prácticas que literalmente están atentando contra su vida. Es decir, en el caso de la anorexia, pues dejar de comer, y en el caso de la bulimia,
pues devolver, ¿no? Decían que el caso ideal era tener Alzheimer y bulimia, porque pues le entraban y se les olvidaba ir, y entonces, bueno, pero no, esa es otra historia, ¿no? Pero ¿cómo le llamamos a eso? Es un desorden mental. ¿Y qué hacíamos con esas personas? Iban con un especialista, iban a recibir tratamiento, iban a tratar de corregir su percepción de la realidad que literalmente los iba a matar. Ahora, ¿cómo tratamos esa, que el término sería disforia? ¿Cómo la tratamos? Si un hombre de 60 años dice yo soy una niña de 6 y todavía hay una familia que lo adopta y lo viste con un vestidito de 6, ¿se fijan cómo esta ideología no solamente es perversa, sino que odia al ser humano y le da rienda suelta a su pecado para que se destruya? Y ya no podemos decir que está mal. ¿Por qué? Porque él construye su propia verdad, su realidad, ¿sí? Ese es el gran problema, ¿verdad? Ese es el gran problema. De intolerante, de discurso de odio. Y entonces ahora pasamos de lo sensato a lo popular. Ahora vamos a normalizar los desórdenes mentales, ¿sí? Y el problema no es que Carlos un día amaneció y se siente Carla. El problema es que ahora ese Carlos que nació siendo Carlos me obligue a mí a decirle Carla, y si no, yo estoy haciendo discurso de odio y puedo empezar a enfrentar consecuencias hasta legales, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los baños? Ya empezó a pasar, ¿no? O sea, imagínense, si ustedes tienen una hija de 9, 10 años y ven que entra al baño sola y atrás va un fulano que dice que es mujer, pero evidentemente es hombre, pues como dijo un padre, ¿verdad? Se metió detrás del fulano y lo sacó sin dientes y dijo, yo me identifico como el hada de los dientes. Pues entonces hay que jugar con las mismas reglas, ¿no? Y la última pasa de ser popular a político legal, es decir, cuando ya es popular de tal forma que la gente ya está convencida, y aquí otra vez viene este argumento del engaño de la neutralidad, de decir, no me meto porque son decisiones de las personas, pero no es tan sencillo, ¿sí? ¿Por qué la urgencia de querer estar, por ejemplo, los drags, de querer ir al kinder y leerles cuentos? ¿Por qué la urgencia de ir con los niños? ¿Por qué no van a un asilo? ¿Por qué con los niños? Porque saben lo que están haciendo, están adoctrinando a los niños para que eso desde pequeños lo empiecen a ver normal, lo vean como una opción más. Entonces, ¿vieron cómo pasamos de algo impensable a algo que ya incluso se vuelve ley, porque la sociedad ya no ve lo malo en eso? Y no necesariamente participa, pero ya no ve lo malo en eso. Ahora, hay una realidad, hermanos, que sigue siendo algo triste. Yo creo que en México, por la gracia de Dios, tenemos la bendición de que seguimos siendo una sociedad conservadora, pero no activa. Es decir, tenemos una minoría muy ruidosa que está haciendo mucho escándalo, y ustedes véanlo, a veces ponen, por ejemplo, el caso del zapatero en Monterrey, no sé si lo vieron. Llega una persona que se identifica como mujer, y entonces como el zapatero se refiere a él como hombre, le empieza a hacer un escándalo y sube a redes y dice, voy a tener que clausurarte y que voy a llamar a derechos humanos, no sé qué. Y ustedes ven los comentarios y el 95% a favor del zapatero. Pero ¿dónde está esa mayoría? O sea, ¿por qué ellos que tienen una minoría, saben por qué? Porque están organizados, porque están invirtiendo recursos, porque están haciendo activismo. Entonces, vamos al que sigue. ¿Hacia dónde va la agenda actualmente? Pues justamente lo que yo les decía, este tema de la pedofilia. Fíjense, no sé cuántos han escuchado de estas conferencias TED Talk.
que son conferencias así como cortitas y la verdad tienen ciertas cosas buenas. Pero esta conferencia TED, que fue del mayo del 2018, fíjense, estamos hablando ya de hace bastante. Una estudiante de medicina dice lo siguiente en su conferencia. El tema es sociedades del futuro. Dice, del 1 al 2% de la población masculina principal se considera pedófilo. Esto significa que 57 millones de personas en todo el mundo lo son. Por lo tanto, la pedofilia no es un fenómeno irrelevante que podamos ignorar. ¿Ya vieron uso del lenguaje? Ventana de Orton. ¿Qué está diciendo ella? Yo no lo estoy defendiendo todavía, estoy diciendo que es una realidad que tenemos que discutir, pero vean lo que sigue. No tiene nada que ver con el estado y la clase y el nivel educativo, pero es un fenómeno que no podemos ignorar. Esta estudiante de medicina llamada Mirjam Heine explica cómo podría ser un enfoque apropiado para la pedofilia de orientación sexual inmutable. ¿Qué está diciendo ella? Estos no van a cambiar, tenemos que trabajar con esa orientación, ¿sí? Ella se guía principalmente por las obras del profesor Beyer, el jefe del Instituto de Sexología y Medicina Sexual del Hospital Universitario de Berlín y de la Red de Prevención. Bueno, tiene un nombre ahí raro que significa no ofender. Por tanto, ella también cree que nadie es responsable de su orientación sexual, de sus sentimientos, sino que todos son responsables de actuar de acuerdo con esta orientación sexual. También pregunta, ¿cómo todos podemos ganar si distinguimos claramente entre nuestros sentimientos y nuestras acciones? Dado que los pedófilos no pueden cambiar sus deseos sexuales, deben aprender a controlarlos para no actuar en consecuencia. Si usted escucha toda la conferencia, ahí traigo el pantallazo, porque la conferencia sigue activa. De verdad, hermanos, si usted escucha toda la conferencia y no tiene ningún contexto, bueno, usted termina diciendo, pobres hombres, denles a los niños. O sea, de verdad, es una defensa que uno termina diciendo, no, pues pobre gente, ¿no? Está atrapada en sus deseos. Pues no. El otro asunto de hacia dónde va la agenda, valorar la vida animal por encima de la humana. ¿Se han dado cuenta esta sustitución que está teniendo las nuevas generaciones de ver a los perros como hijos? Ya no sé cuántos han ido, por ejemplo, a centros comerciales donde viene la carriolita y uno esperando ver un bebé y sale el milaneso, ¿no? Así de… Y no sé si le ha pasado, pero a veces hasta el perro trae cara más de pena de decir, pues esta loca me trae, yo qué, ¿no? Yo quiero andar corriendo, oliendo a otros perros. Dicen, humanizar a los perros es maltrato animal. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Ahora las plantas son las nuevas mascotas y las mascotas son los nuevos hijos. ¿Y sabe eso qué está revelando? La incapacidad de las personas para relacionarse con sus prójimos. ¿Por qué? Pues evidentemente el perro no va a estar a la 1 de la mañana. ¿Qué horas son estas de llegar, verdad? ¿Qué hace el perro cuando nos ve? Pues brinca. ¿Y por qué? Porque para él somos todo, si le damos de comer, ¿verdad? Pero ¿qué está sucediendo? Estamos perdiendo de vista lo evidente. Una generación que tiene más compasión por un cachorrito que por un bebé. Algo está muy, muy podrido en nuestra mente si eso sucede. Perdemos de vista lo evidente, el valor de la vida humana versus el valor de la vida animal. Hicieron un estudio, un experimento en Estados Unidos y paraban a gente de la calle y decían, oye, traemos esta iniciativa para acabar con el maltrato animal, ¿la puedes firmar? Todos firmaron. Pero enseguida que firmaban esa decían, y también traemos una para acabar con el aborto, ¿la puedes firmar? O no, yo no me meto en eso. Eso es decisión de la mujer. Ese es ya programada su mente para empezar a repetir argumentos que ni siquiera han examinado a detalle
y decir: esto no es mi asunto, yo no me voy a meter en eso, no quiero problemas. Otro ejemplo que traigo es la ley de transexualidad, una ley que está por aprobarse en California, es la ley SB 107. No sé si a estas alturas ya se aprobó, pero básicamente dice esto. Ustedes saben que hay estados en la Unión Americana, hay estados conservadores y estados muy liberales. Bueno, California es de los más liberales, ¿no? Entonces, como hay estados que son conservadores y que tienen leyes tan extremas como decir los papás tienen derecho a decidir la educación de sus hijos, fíjense, ahora eso es extremo. Entonces hay estados que dicen: no, un niño no puede empezar un proceso de cambio de sexo hasta que sea mayor de edad. No lo puedes meter a terapias, no lo puedes hormonar, no puedes hacer ninguna cirugía clínica, nada. ¿Qué quiere esta ley? Volver al estado de California como un estado santuario. ¿En qué sentido? Si por ejemplo alguien vive en Texas o en Florida, que son ahí más conservadores, dice: vente para acá, hazle todo lo que quieras a tu hijo, ahora sí que tunéalo, hasta nosotros te apoyamos, te protegemos totalmente con el marco de la ley y ya te regresas con tu hijo con todo lo que él se quiera hacer. Y como hay una imagen que ha circulado mucho por internet, ¿no? Que ponen la foto de un niño como de 4 o 5 años que dice: no tengo edad para comprar cigarros, no tengo edad para que me vendas alcohol, no tengo edad para manejar, no tengo edad ni siquiera para votar. ¿Y crees que tengo edad para decidir mi orientación sexual? O sea, ya estamos hablando en un plano muy humano, ¿no? De decir, a ver, vamos a volver a un poquito de cordura, un poquito de sentido común. No estamos metiendo ya ni siquiera el orden de Dios, que es a lo que más podemos aspirar. Si te estás dando cuenta, o sea, es un niño que no puede decidir todas estas cosas porque la ley se lo prohíbe, pero si le toca nacer en un estado radical, en una familia ya adoctrinada, y un día el niño se despierta y dice: pues no soy niño, soy niña, empezamos todo el proceso, mutilando partes sanas del cuerpo, con hormonas, con cambios de apariencia, con cambios en el lenguaje, que uno dice: pues ahora sí que, como diría el Buki, ¿verdad? ¿A dónde vamos a llegar? O sea, una cosa terrible, terrible que está sucediendo ahora mismo por la falta de instrucción. ¿Qué está la iglesia haciendo o cuál es su llamado? Tenemos que ser luz en casa, guiando con claridad, con precisión a nuestros hijos en el tema del aborto. Tenemos que ser luz en nuestras áreas de influencia, como preparándonos para aconsejar y defender la vida desde la concepción, con un tiempo como este. Luz en la iglesia, orando por el fin del aborto. Hermanos, yo los animo, si pueden empezar a dedicar un tiempo específico para orar por el fin del aborto. Hermanos, es parte de lo que creemos. Creemos que el aborto es una problemática grave y actual, y creemos que en la oración hay poder. Vamos a unir los puntos. Y tenemos que ser luz con nuestro prójimo, dedicando recursos para ayudar a quienes han decidido no continuar con un embarazo. Es decir, ahora más que nunca yo quiero plantar esa semilla en ustedes. Si ustedes, a alguien se les acerca y les confía que está en una crisis de un embarazo no planeado, hermanos, volquémonos en apoyo. Primero, en sembrar la convicción. ¿Cuál es la premisa? Acabemos con la crisis, no con el bebé. Y de ahí mostrar un cristianismo verdadero. ¿Se acuerdan qué dice Santiago? Pues si viene su hermano en necesidad, ¿qué dice? Pues hay que darles, ¿verdad? ¿De qué sirve? Oramos por ellos, vayan en paz, y no les damos lo necesario. Ahí es donde podemos nosotros ejercer un cristianismo verdadero. Vamos al 3.1, vamos a iniciar y vamos a ver hasta dónde llegamos. 3.1, consecuencias físicas y emocionales después de un aborto. Jamás vas a escuchar a una feminista hablar con seriedad y profundidad sobre las consecuencias de un aborto. Jamás. ¿Sí? Ellas, ¿qué van a hacer? Siempre lo van a negar todo. Incluso el discurso oficial hoy en día es esta mantra que repiten incansablemente: aborto legal, seguro y gratuito.
Bueno, no es legal porque no existe el derecho a matar, no es seguro, vamos a ver todas las consecuencias que hay, y no es gratuito. Alguien tiene que pagar, ¿sí? Esas instalaciones, esos medicamentos, esos doctores. Dice Laura Klassen, es otra activista muy conocida, dicen que el peor dolor que puede vivir una mujer es la pérdida de un hijo. Ahora imagínate el dolor de una madre que toma conciencia que voluntariamente lo mató. El despertar es durísimo, hermanos. El aborto no solamente está terminando con la vida de bebés, está destruyendo mujeres en vida. Porque cuando ellas toman conciencia de lo que realmente sucedió, hay un fenómeno que está ocurriendo mucho. Mujeres que en su adolescencia o en su juventud temprana tuvieron un aborto y se olvidaron. Pasan 10, 15 años y tienen su primer embarazo planeado. ¿Y qué creen que pasa cuando empiezan a ver el ultrasonido? Las destruye por dentro. Las destruye por dentro. Peter Hitchen, un periodista británico, dice lo siguiente: el aborto es el único evento que los liberales modernos consideran demasiado violento y obsceno para pasarlo por televisión. Esto no es porque sean quisquillosos o mojigatos, sino porque si la gente supiera cómo se ve un aborto realmente, se destruiría su pretensión de que se trata de una respuesta civilizada al problema de qué hacer con los niños no deseados. Ahorita platicaba con una hermanita. Ay, ¿dónde está, hermana? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya se me fueron. Platicaba con usted, ¿verdad, hermana? Y comentábamos acerca de esto de pasar imágenes. Yo les digo, yo tuve ese dilema al preparar este seminario, si pasar o no imágenes. Hermanos, son imágenes que ya no se van de la mente, entonces yo respeto eso. Sería muy bueno. Yo les propuse poner un póster ahí en ese pizarrón para toda la iglesia. Pues ya. Ok. Que vean la triste realidad. Algunos nada más de ver ese póster. Y videos. Existen cantidad de videos que, hermanos, yo estoy casi seguro que el 90% de las personas que apoyan el aborto nunca han visto cómo se retuerce un bebé de dolor cuando lo están descuartizando. Y ojo, no estamos pasando ninguna imagen, pero se fijan la fuerza que puede tener el lenguaje cuando estamos hablando de una realidad objetiva. ¿Ya vieron el poder que tiene el lenguaje? Porque ¿cuál es el discurso? Es un conjunto de células, no es humano, ¿sí? Velo cómo se retuerce. Su columna, su cabeza, su corazón. Exactamente. Entonces, dice aquí en la presentación, si el embrión de cualquier persona que hoy apoya el aborto hubiera tenido voz al exterior para expresarse y estuvieran a punto de abortarlo, fíjense, hermanos, no hubiera llamado a nadie fundamentalista, religioso, retrógrada o fanático. Más bien, ¿qué haría? Gritaría desesperadamente por defender su vida, no solo por lo que lo van a matar, sino también por la forma tan dolorosa, traicionera y alevosa en que lo harán. Esa voz tenemos que ser nosotros. Entendiendo lo que sucede en un aborto. Y hay quien dice, ay, no, es que antes de la semana 12 no está formado el sistema nervioso. Entonces podemos matar a la gente que no siente. Porque una persona en coma es el mismo caso. ¿No? Eso no define el valor de la vida. Entonces, la falta de información o el ocultamiento deliberado de la misma trae como consecuencia que la mayoría de las mujeres descubre semanas o años o meses más tarde lo que verdaderamente sucedió cuando abortó. ¿Qué descubren? Primero, en qué consistía realmente el procedimiento que le practicaron. Y déjame decirle una cosa, hermano, gran parte de el impulso por el que inicié
estos seminarios fue porque tuvimos el caso muy cercano de unos amigos muy queridos. Su hija fue a practicarse un aborto clandestino y quedó estéril de por vida. ¿Se fija todas las cosas que pasaron en 15 minutos? Todo lo que sucedió por no hablar del tema, por no tener convicciones firmes, por no tener claridad, porque nadie habló con ella. Y nos enteramos después. Y nos enteramos después porque era evidente su condición, un aborto mal practicado, que no solamente la dejó estéril, sino que le trajo otros problemas de salud. Otra cosa de la que se enteran, que tuvo un impacto físico permanente en su cuerpo. No hay tal cosa como aborto seguro, no existe. 3, las luchas emocionales que están por enfrentar en el futuro cercano, lejano. Lo que decíamos, el despertar de la conciencia. Cuando una mujer entiende lo que realmente sucedió en el aborto. Hay un video que me impactó demasiado donde una mujer dice: la enfermera me dijo que esto tardaba 15 minutos, han pasado 25 años y aquí sigue presente el dolor. Porque no se va. Y muy importante, el aborto como pecado jamás va a cumplir su promesa de mejorar las cosas. Eso es algo que nos tenemos que grabar. El pecado jamás va a poder cumplir su promesa de mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario justamente a lo que Dios ha determinado. Y esta ha sido uno de las obras maestras de Satanás, ¿verdad? Que una y otra vez le repite a nuestros hijos: la obediencia no trae felicidad, ¿no? Obedecer a Dios es para aburridos. Ahorita tú estás en una etapa para divertirte, para disfrutar, para que puedas experimentar. Hermanos, una y otra vez lo tengo que repetir y jóvenes lo tienen que escuchar. Si adelantamos o atrasamos el diseño que Dios ha establecido para la vida, eso es cuestión de tiempo para que sea un desastre. Seguimos. Consecuencias, vamos a empezar a ver riesgos para la salud mental después de un aborto. Me gustó mucho esta página porque realmente está documentada cada cifra, ¿sí? No es fuente de los deseos, como dirían los jóvenes, no es fuente TikTok, no es fuente Arial 12, no. Se llama studentsforlife.org y detrás de cada estadística que viene aquí hay un estudio. ¿Cómo sube los porcentajes después de un aborto en la salud mental? Trastornos de ansiedad, 34%, depresión, 37%, consumo o abuso de alcohol, 110%. Junten los puntos. Si ya de por sí traen un problema de adicciones y tienen una experiencia emocional así tan grave, pues no se vuelven abstemios, ¿verdad? Comportamientos suicidas, 115%. Consumo o abuso de marihuana, 220%. Anestesiar la conciencia, ¿verdad? Decir, no quiero pensar en eso. 60% de las mujeres que tienen un aborto experimentan algún nivel de angustia emocional después. En el 30% de las mujeres la angustia se clasifica como grave. ¿Cómo han manejado esto los grupos pro aborto o las feministas? Dicen, no, mira, ahí están nuestras estadísticas, pero ¿qué es lo que hacen mañosamente? Pregúntale a una mujer que acaba de abortar cuál es su sentimiento predominante, ¿qué te va a decir? Alivio, porque ahorita acabo de salir de la crisis, aparentemente, ya no le tengo que decir a mis papás, ya no tengo que dejar los estudios, ya no tengo que ver dónde voy a sacar para pañales. ¿Cuál es el sentimiento predominante en cuanto salió de ahí? Pregúntale una semana después, pregúntale un mes después, pregúntale un año después. Eso va a cambiar totalmente. Pero se fijan qué perverso manejo de la información para decir es seguro, legal y gratuito, no pasa nada. Ahora, riesgos para la salud física si el aborto sale según lo planeado. Sangrado intenso o persistente, daños en el cuello uterino, dolor abdominal o calambres, cicatrices del revestimiento uterino, cáncer de mama, ahorita vamos a ver eso con detalle,
y futuros nacimientos prematuros o abortos espontáneos. Esto viene a trastornar por completo el cuerpo de la mujer porque no fue diseñado así. Riesgos para la salud física si las cosas salen mal: infección, infertilidad, perforación del útero, daños a otros órganos o literalmente la muerte. ¿Sí? Y hermanos, no es una advertencia amarillista. La Biblia, ¿qué dice? La paga del pecado, ¿qué es? No estamos descubriendo el hilo negro. Estamos simplemente resaltando un hecho. Hay una realidad objetiva. En un embarazo, sea planeado o no sea planeado, ya hay una vida que tiene un valor y dignidad. Y la tenemos que preservar y la tenemos que defender. Vamos a ver cómo describe el aborto Planned Parenthood. Fíjense el manejo del lenguaje. Planned Parenthood, y ahorita vamos a ver si nos da tiempo, que esto además de todo es un negocio. Dice, ¿qué es un aborto en clínica? El aborto es un procedimiento médico que se usa para interrumpir un embarazo. ¿Ya vieron uso del lenguaje? Interrumpir embarazo. El énfasis no está en la vida del bebé, está en el proceso del embarazo y utiliza la palabra interrumpir. Los abortos en clínica son muy seguros y efectivos. A este tipo de aborto también se le conoce como aborto quirúrgico o aborto inducido, aunque por lo general no es una cirugía, sino un procedimiento que se hace en un consultorio médico. El aborto en clínica es un procedimiento donde se usa aspiración para retirar el embarazo del útero. ¿Ya vieron el uso del lenguaje? Para retirar, en abstracto, el embarazo del útero. Cuando lo que está sucediendo ahí es que literalmente están sacando en pedacitos a un ser vivo, a un humano. Hay dos tipos de aborto en clínica. Tu enfermera te puede decir cuál es el más indicado para ti dependiendo de tu embarazo. Bueno, yo nada más puse este pantallazo de Planned Parenthood para que vean el uso del lenguaje y que esa es la información a la que nuestros jóvenes están teniendo acceso. Información que otra vez, ¿qué está haciendo? Modificando la percepción de la realidad, creando una nueva realidad para que pierdan totalmente de vista que lo que están haciendo es acabar con una vida humana. Aborto y cáncer de mama. Fíjense, la revista Cancer Cause Control concluyó que un solo aborto aumentó el riesgo de cáncer de mama en un 44%. Esto está documentado desde el 2001. ¿Qué estoy diciendo? Que si el primer embarazo de una mujer termina en aborto inducido, sus probabilidades de cáncer de mama aumentan 44%. Documentado. ¿Quién está hablando de eso? ¿Y qué nos están repitiendo en las clínicas? Aborto legal, seguro y gratuito. Nadie está hablando de eso. El aborto puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Una revisión que analiza 23 estudios sobre cáncer de mama y aborto identificó que 17 de estos estudios indican un mayor riesgo de cáncer de mama entre las mujeres que se someten a un aborto. Mi suegra hace algunos años tuvo cáncer de mama e inició una fundación para ayudar a las mujeres allá donde ella vive. Cuando yo descubrí esto, le dije, ya le tengo la respuesta, ¿por qué está viendo tantas mujeres en sus 20s y en sus 30s con cáncer de mama? La paga del pecado es muerte. Pero ¿quién les está advirtiendo esto, hermanos? ¿Quién está hablando de esto que está documentado? No es perverso ocultar esta información que es tan determinante cuando va a entrar a un procedimiento quirúrgico. La evidencia entonces hay una conexión entre el aborto y el cáncer de mama, y esta publicación es de febrero del 2000. No saben qué trabajo me costó encontrar estudios. ¿Por qué? Porque los bloquean, porque simplemente dicen no, cualquier doctor, cualquier estudio que no va en la línea, inmediatamente a darle menor visibilidad. Si quieren profundizar sobre esto, la página es abortionbreastcancer.com. Ahí está una cantidad de estudios, pero no les estoy hablando de estudios, hermanos, de influencers, no. O sea, son estudios publicados en revistas científicas que tienen toda la seriedad. Por eso tuve mucho cuidado en documentar este seminario verdaderamente con fuentes
que son serias y confiables. Aborto y síndrome de Down. A comienzos de la década de 1980, las mujeres europeas tenían en promedio cerca de una posibilidad entre 800 de tener un bebé con síndrome de Down. Ahora, voy a explicar esto sin leerlo porque me voy a tardar un poquito. ¿Qué está sucediendo? En 40 años, la edad en que las mujeres tienen su primer embarazo ha subido mucho. Es decir, se están embarazando o están llegando a término los embarazos en edades cada vez más avanzadas. Una edad más avanzada implica mayor riesgo para tener un bebé con síndrome de Down. Estas probabilidades pasaron de 1 en 800 a 1 en 450, ¿sí? Pero, por otro lado, hace 40 años era muy complicado, era muy costoso hacer un examen donde se pudiera detectar el síndrome de Down. Además de que era complicado y costoso, era doloroso. Ahorita ya es muy fácil detectarlo. Y eso que está haciendo, que literalmente en Europa y en otros países de América, como Estados Unidos, va a dejar de existir la gente con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque los están matando antes de nacer. ¿Por qué vamos a seguir viendo todavía gente con síndrome de Down? Porque su expectativa de vida ha subido mucho. Pero en Europa, por ejemplo, la estadística que traigo es que el 100% de niños españoles con síndrome de Down que podían nacer, entre el 90 y el 95% los están abortando. Creo que es Islandia el país donde ya el 100% de los niños con síndrome de Down están siendo abortados. Y ojo, en Inglaterra, Escocia y Gales el aborto está permitido hasta las 24 semanas, pero si el bebé tiene síndrome de Down, una mujer puede optar por abortarlo en cualquier momento de la gestación. Un bebé perfectamente formado de 38, 39 o 40 semanas puede ser abortado si tiene síndrome de Down. Vemos este caso, traigo el pantallazo porque está de no creerse. El testimonio de una persona está en la BBC, en el portal de la BBC, dice: nos ofrecieron 15 veces abortar a nuestro bebé. Les platico rápidamente. Esta señora va porque sabe que está embarazada, la doctora le dice, mira, veo algo raro, hazte estos estudios, regresa con los estudios y la doctora le confirma, tu hijo viene con síndrome de Down. Tú me dices cuándo programamos el aborto. Y la señora así de, óigame, pues es mi decisión, ¿no? O sea, la doctora ya daba por hecho que lo iba a abortar. ¿Sabe cuál fue la respuesta de la doctora? Las mujeres como tú me ponen mal. Y ahí está la foto del niño con su mamá. Dice, este niño que como cualquier otro niño entra y con su sonrisa ilumina la habitación, ¿por qué lo tenía que matar? Y no solo eso, hermanos, por ejemplo, hay una empresa aquí en México, la que hace las grasas para los zapatos, ¿cómo se llama? El Oso, tiene una política de contratar empleados con síndrome de Down, ¿y qué cree? Son los más puntuales, los menos conflictivos, los más trabajadores productivos. Bueno, o sea, como ovejas son los que vienen a la oración, los que dan para misiones, los que no faltan a los seminarios. Exacto. Y simplemente los están acabando. ¿Cuál es el panorama general? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 73 millones de abortos en lo que reportó en su año administrativo 21-22, 200,000 abortos cada día, 8,300 abortos por hora, 138 abortos por minuto, 2.3 abortos por segundo. En lo que llevamos de la última hora, 8,300 abortos. 61% de los embarazos no deseados terminan en aborto, es decir, casi 2 de cada 3. Y 29% del total de los embarazos, deseados, planeados o no, termina en aborto. Todo el énfasis de las políticas públicas ahora está en poner al alcance de las personas gestantes. ¿Se acuerdan el uso del lenguaje? Ahora ya no podemos decir que son mujeres. ¿Por qué? Porque hay hombres trans
que en algún momento deciden embarazarse y ya no le puedo decir yo mujer, le tengo que decir persona gestante. El panorama en la Ciudad de México rápidamente, el aborto se legalizó aquí en abril del 2007 y la cifra a mayo del 2023, 263,267 abortos nada más en nuestra ciudad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Podríamos llenar 3 veces el Estadio Azteca con las personas abortadas de mayo del 2007 a la fecha en nuestra ciudad. El porcentaje de las mujeres que más abortan, el mayor grupo está 18 a 24 años. Toda esta es información de la página oficial del gobierno de la Ciudad de México. No crean que es algún estudio sesgado, son los números de ellos. Solo el 11% de las mujeres que abortan están casadas. Aquí vemos también cómo incluso el orden de Dios en eso nos protege. Mujeres solteras, 54% son las que abortan, unión libre, 29%. Este pantallazo, el que sigue, lo traje porque de verdad, hermanos, si no lo vemos, no lo creemos. Cuando una joven o un joven se mete a buscar información acerca de dónde puede acudir para realizarse un aborto, fíjense las recomendaciones que da. Esta es la página de la Secretaría de Salud de nuestra ciudad, o sea, no es una página cualquiera, no es una de activistas, no es una de proaborto. El punto 6 dice: no aceptes información ni orientación que no sea brindada en el interior de las instalaciones de los hospitales y de las clínicas, pues existen agrupaciones que debido a su posición ideológica sesgada desinforman con el fin de persuadir a quien buscan este servicio. O sea, en otras palabras, ¿qué te están diciendo? No los escuches, tú ya tomaste tu decisión, mata a tu hijo. Nosotros te apoyamos. Rápidamente, por si alguien tenía dudas si esto es un negocio o no, Planned Parenthood, aunque pareciera raro, esta organización fue fundada hace más de 100 años. Fíjense, tiene 600 centros de salud. Su última cifra de su reporte anual reportó del año 2021 a 2022 374,155 abortos en un año. Un aborto en promedio cuesta $600. Ahora, ¿alguien que me ayude con calculadora? ¿Alguien que la saque? Y volteala de una vez porque los números no van a alcanzar. Multiplica 374,155 por 600. Eso es lo que le entró de dinero por abortos a Planned Parenthood en un año. Ahora multiplica eso por 20 para tener la cifra en pesos mexicanos. No, es más, o sea, es 4 billones. $4 billones pasaditos de pesos en un año por hacer abortos. Y todavía hay gente que dice, no, esto no es negocio, esto es cuidar a las mujeres. Pues evidentemente protestan, ¿verdad? En la siguiente tengo el pantallazo de que esta es la información que está en su página. Ese es justamente el pantallazo de la página de Planned Parenthood. De ahí salió la cantidad de 374,155. Y en la que sigue, ahí dice claramente cuánto cuesta un aborto en promedio, $600. Pero eso es lo que cuesta en promedio. A ver si llego a este punto. ¿Hacia dónde va la agenda del aborto? En Estados Unidos ya existen 5 estados donde no hay límite de tiempo. Este es un gráfico de la BBC igual de Londres. Colorado, Oregon, Nuevo México, Vermont y New Jersey no tiene límite de tiempo el aborto.
eso ya sucede en Estados Unidos. Aquí lo que llama la atención es que, fíjense, históricamente había sido así el progreso de esta agenda: semana 12, semana 24 y luego sin límite. Aquí en la Ciudad de México queremos pasar de semana 12 a de un solo plumazo. Pues no quisiera terminar con esa última, nada más vamos a ver el último punto de la 4. Al final, ¿quién define la línea 4.1? ¿Sí? La vida desde la concepción es un don de Dios y tiene un valor y dignidad inherente. Y esto lo voy a estar repitiendo, hermanos, porque es el corazón de lo que estamos hablando. Es la convicción que se tienen que llevar nuestros jóvenes. Cuando nosotros queremos cambiar esa línea, todo se vuelve relativo. ¿Sí? Ya no hay ley que sirva, ya no hay ley que funcione, porque seréis como dioses, redefiniendo el bien y el mal. No moriréis, pensando que no se va a afrontar el juicio de Dios. Y aquí, hermanos, pues yo quiero pedirles que nos pongamos de pie y tengamos un tiempo de oración. Vamos a ponernos de pie y yo quiero hacer algunos llamados específicos. Primero quiero orar por los padres. Y vamos a pedirle a Dios que despierte nuestra conciencia de una manera total hacia la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, de que esta generación no se va a perder en el nombre de Jesús, de que esta generación va a descubrir que el modelo de Dios no solamente sigue vivo, sigue siendo eficaz, sino que es eterno y es la única forma en que nuestros jóvenes van a tener una vida plena, no solamente aquí, sino en la eternidad. Una vida que glorifique a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, yo te ruego por cada padre y cada madre que está aquí. Padre bendito, ayúdanos a despertar, Señor, ayúdanos a activar nuestra conciencia, que tu precioso Espíritu Santo, Señor, nos ayude en nuestra debilidad, nos sacuda, Señor, cada vez que leamos tu palabra, cada vez que estemos en comunión contigo, al escuchar las prédicas, Señor, ayúdanos a despertar a la responsabilidad que tenemos en casa de guiar a los nuestros, Señor, que no nos quedemos mirando, que no nos quedemos ajenos, que no nos quedemos indiferentes, Señor, que no compremos esa mentira del engaño, de la neutralidad, de que no es algo que a mí me toca, que no es algo que yo voy a experimentar. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a guiar a esta generación que viene detrás de nosotros a entender que la vida es un don tuyo, que solamente tú puedes disponer de ella, que cuando tú has sembrado, Señor, vida, que cuando tú has soplado aliento de vida, Señor, nosotros tenemos una responsabilidad y una obligación de alzar la voz por esas vidas que no pueden defenderse, que no pueden alzar la voz, que ahora mismo están siendo eliminadas en el vientre de su madre. Señor, danos sabiduría como padres para tener el tiempo, las estrategias. Danos sabiduría, Señor, para incluso programar un tiempo específico con nuestros hijos, para ser intencionales en lo que hablamos con ellos, Señor, para guiarlos, para que si a nosotros mismos nos falta instrucción, podamos nosotros documentarnos, podamos estudiar tu palabra, Señor, pero no nos entregues a la dureza de nuestro corazón, que no veamos pasar las cosas simplemente y seamos espectadores, Señor. Queremos luchar por nuestros hijos, Señor, queremos que esos hijos que tú nos has confiado, Señor, puedan crecer en tu temor, Señor, puedan crecer con una estabilidad espiritual, emocional, Señor, que tengan esa capacidad de relacionarse a largo plazo, que entiendan lo que es un compromiso, Señor, que entiendan que la familia es un valor hermoso, es un privilegio que tú nos has dado, que la paternidad es algo maravilloso, Señor, que la maternidad, todas las mujeres, Señor, que están aquí, Señor, que puedan entender que la maternidad es algo tan hermoso, Señor, algo que tú le has regalado a la mujer que solamente ella puede experimentar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entenderlo, Padre bendito. Y ahora quiero orar específicamente por los jóvenes.
Joven, señorita, solo tú sabes qué estás viendo en tu teléfono. Tal vez este es un momento para pedir perdón a Dios por el tiempo que has ocupado, por el tiempo que has perdido. Padres, si están ahí junto a sus hijos, pongan las manos sobre ellos si es pertinente. Pero joven, señorita, yo quiero rogarte, examínate, no te vayas de aquí. Mi deber es predicarte como si fuera la última vez que vas a escuchar una palabra de parte de Dios. Joven, examina tu relación con tu celular. Y tal vez este sea el tiempo para tomar una decisión radical. Y como decía nuestro Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti. Examina lo que has estado viendo, examina de qué está llena tu mente y tu corazón. Y piensa por un momento a dónde te va a llevar eso. El aborto, el adulterio, la fornicación es algo que se siembra en la mente y se va gestando. Todos los pecados sexuales se van gestando lentamente, pero todo empieza con lo que estás viendo, con lo que estás alimentando. Es tiempo de ponerte a cuentas con Dios y tomar una decisión radical. Se necesita ser muy valiente y muy sabio para reconocer el problema que tenemos con los celulares. Para reconocer que muchos de ustedes, si es necesario, necesitan cambiar de celular. Tal vez por seguridad a uno que solamente haga llamadas, reciba mensajes. Cada uno sabe su condición. Si tú reconoces, no tengo yo ese nivel de control, no tengo yo ese nivel de dominio propio, pide ayuda. Acércate a tus padres, acércate a tus pastores, acércate a alguien que veas más experimentado en la fe. Pero por favor, no pienses que lo vas a lograr solo. Acércate a alguien que le tengas confianza y dile: estoy batallando, necesito ayuda. Ahí están los medios de gracia. Tal vez tiene meses o años que no has abierto la palabra de Dios. Tal vez conociste en algún momento a Dios de una manera que no lo has vuelto a experimentar. El problema no es Dios. Su palabra está disponible, vigente. La gran pregunta es: ¿qué vas a hacer con este llamado? Con un llamado a la santidad que empieza en tu mente. Un aborto, la fornicación, el adulterio, solo son frutos de lo que se sembró con mucha anterioridad en la mente, lo que se consintió. El pecado que empezó como una telaraña y ahora es una camisa de fuerza. Joven, señorita, te lo ruego en el nombre de Jesús, sé radical, sé sabio. Es tu alma la que está en juego, es tu vida. Una mala decisión la puedes sufrir todos los días de tu vida. Un pecado oculto, arraigado,
va a ser descubierto. Al Señor no lo podemos engañar. Y justamente eso es el temor del Señor, entender que Él nos está viendo, que Él puede ver las intenciones de nuestro corazón. Aún si tú ahorita mismo dices, eso está fuera de mi alcance, pídele al Señor que te dé las fuerzas para dejar lo que tienes que dejar de ver, las prácticas que tal vez tienes que dejar de hacer, las relaciones que tienes que cortar. Porque repito, el aborto solamente es un fruto de cosas que se sembraron con mucha anterioridad y que ya estaban ahí en el corazón, que solamente se puso en marcha. Señor, yo te ruego por cada joven y señorita que está ahorita tal vez con un dilema en su corazón, tal vez pensando que este llamado no es para ellos, tal vez pensando que no es tan grave, tal vez pensando que lo pueden controlar. Señor, yo te ruego que tu precioso Espíritu les traiga esa convicción profunda de la gravedad de su pecado. Ayúdalos en su debilidad, Señor. Usa a sus padres, a sus pastores, a sus hermanos en la fe, maduros, que puedan establecerse relaciones y lazos de confianza donde se pueda compartir la carga por las batallas y las luchas que pueden tener, aún pensamientos de suicidio, pensamientos, Señor, de estar recurrentemente pecando de forma sexual. Señor, ayúdalos, muéstrales la gravedad de su pecado y hacia dónde va esto. Que salgan de aquí con una decisión firme, como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. Señor, pon ese mismo sentir en cada uno de ellos. Padre, te rogamos que de cada uno de ellos puedan salir familias fuertes que te honren, Señor, que puedan tomar decisiones a tiempo, decisiones correctas, Señor. Y aún, bendito Dios, si aquí hubiera el caso de jóvenes o señoritas que han participado de un aborto, Señor, en ti hay perdón, en ti hay restauración. Señor, que ahora mismo pueda venir sobre ellos esa convicción profunda de arrepentimiento y al mismo tiempo, Señor, la certeza absoluta de que si se han arrepentido, Señor, tú los has perdonado y no tienen que vivir con esa carga. Pero como tú también dijiste, vete y no peques más. Que puedan salir con la certeza de que tú perdonas, pero la evidencia de esa gracia sobre nuestra vida es que ahora tenemos el firme propósito de no pecar más, Señor, de honrarte con todo lo que somos. Muchas gracias, Padre. Yo te ruego que la palabra que han escuchado mis hermanos pueda dar su fruto, que tu precioso Espíritu la utilice, que podamos ser la generación que va a romper con el aborto, que podamos ser la luz que necesita ver esta sociedad en tinieblas para dar testimonio, Señor, que tu orden no solamente funciona, sino que es lo más maravilloso que puede experimentar un hombre y una mujer, formando familias fuertes, Señor, formando matrimonios sólidos, establecidos en el pacto, bendecidos, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, hermano Pablo. En este